ya Dios vivió este culto. Escúcheme, ya Dios vivió este culto. Sabía los que le adoraron y los que no le adoraron, los que vinieron a recibir y los que no vinieron a recibir. Así que ya que está usted dentro de ese patrón, que sea usted de los que han venido a adorar a Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues estamos llevando una serie y estamos compartiendo un poquito de las cosas que a Dios le agradan, de las promesas, de sus bendiciones. Hay algo que muchas veces no entendemos, pero hoy quiero hablar del arrepentimiento, de algo muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Nos recuerda y dice: hijitos míos, no pecar, pero si alguno pecare, abogado tenéis con Cristo. Hablando siempre de esa lealtad que tenemos con respecto a nuestro Dios. Si entramos dentro de la Biblia, nos acordaremos de cuando Sodoma y Gomorra intercedió a Abraham por ellos, pidió a Abraham por ellos, y el único propósito que Dios tenía era uno: es que el pueblo se arrepintiera, que aquellos hombres de aquellas ciudades entendieran que lo que decían y practicaban no estaba dentro del propósito divino de Dios, y solamente esperaba Dios un arrepentimiento, sencillamente que dijeran: nos hemos equivocado, no lo hemos hecho bien, queremos volver atrás. Eso empezando por ahí. Pero en la época de Noé tenemos el mismo. Noé por muchos años estuvo predicando y hablando. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Castigarlos simplemente? El único propósito que Dios tenía es que quería ver un corazón arrepentido para que Dios le pudiera dar una oportunidad a la vida. Y eso es lo que Dios a través de la Biblia nos muestra, que simplemente espera que tú cuando cometas un error, que tú cuando te equivoques, que tú cuando hagas algo que esté fuera del plan y del propósito de Dios, simplemente te arrepientas, que le pidas perdón a Dios y que vuelva de nuevo tu vida a funcionar como siempre. Pero parece ser que el pueblo no entiende, y Noé estuvo compartiendo, predicando, y al final Dios tuvo que mandar juicio sobre aquel lugar. Hoy en día, Dios no quiere destruir a nadie, ni quiere destruir el planeta Tierra. Lo único que Dios quiere es que ver un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, para que Dios pueda hacer el proyecto divino de poder darle una segunda oportunidad. En la Biblia podremos ver mucho, pero quiero que veas un ejemplo en el cual Dios solamente quiere ayudar, pero ver de ti un arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando uno va con dirección hacia acá, hacer un giro de 180 grados y cambiar para acá, no seguir en el mismo lugar y con la misma intención. Dios manda a un profeta a la ciudad de Nínive. ¿Y qué es lo que quería Dios? Destruir Nínive. Quería matar a todo lo que había. Simplemente quería que el pueblo se volviera y se arrepintiera de cómo estaba viviendo, de cómo estaba caminando, para que Dios le pudiera dar una oportunidad. El profeta que envía una y otra vez se revela contra Dios. Una vez contra Dios se revela porque sabe que Dios no estaba buscando exterminar a Nínive. Simplemente lo que Dios estaba esperando es de Nínive un arrepentimiento. Y a unas cabras, a unos caballos, todos se arrepintieron y no perecieron ni uno. Yo quiero que entiendas de parte de Dios que dentro del cuerpo de Cristo tenemos que tener esa misma visión. Dios no espera de nosotros que volemos. Dios no espera que tengamos alas, porque no las tenemos, ni que seamos más santos que ninguno. Solamente espera que cuando tú te equivoques, que cuando realmente no hagas las cosas como tengas que hacerlas, le pidas perdón a Dios. Porque lo he dicho y lo vuelvo a repetir en este lugar, que Dios, hay un pecado que no puede perdonar. El pecado imperdonable es aquel que tú no confiesas, porque ningún pecado que tú no confieses, Dios no lo va a pasar por limpio, sino que va a esperar a que tú te arrepientas para que Dios te pueda dar una oportunidad. La Biblia está llena de momentos y circunstancias en los cuales Dios no espera juicio sobre nadie, pero al final Dios tiene que hacer un juicio, porque si tú no te arrepientes, si tú no le pides perdón a Dios y sigues en las que tengas que estar siguiendo, te encontrarás un gran
problema gordo, grande y gigante. Así que la idea de esta noche que te quisiera compartir es lo que Dios espera de nosotros, es que cuando nos equivoquemos, nos arrepintamos del daño que hayamos hecho. Esa es la prédica. En el libro de Lucas capítulo 13, versículo 1, 13, 1 de Lucas, quiero compartiros esta gran verdad que muchas veces nosotros la tenemos por inocente o la tenemos que nos da igual, pero ver y mirar cuán grandes verdades el Señor nos recuerda en esta noche, para que verdaderamente entendamos de parte de Dios que Dios tiene planes y propósitos con nosotros y que en ningún momento Dios está por constituir juicios sobre nosotros, sino que espera de nosotros un arrepentimiento. Pero ¿cómo nos podemos arrepentir? Ves capítulo 13 de Lucas, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con el sacrificio de ellos. Y respondiendo a Jesús le dijo: ¿penséis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Me hace una pregunta, la pregunta es sencilla. Estos galileos que mató y mezcló la sangre del sacrificio que estaban haciendo con su propia sangre, ¿eran más malos que todos los galileos de Galilea? ¿Eran los hombres más pecadores? ¿Eran los más malos que había en aquel lugar? Le responde: os digo en el verso 3, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Le estaba diciendo: vosotros que habéis tenido por mucho tiempo, porque esto era un refrán, por muchos años habéis considerado que estos hombres habían hecho tal maldad, tal pecado, que cuando lo mató y mezclaron la sangre del sacrificio de los animales con la sangre de ellos, era un juicio que había venido del cielo por la maldad que ellos habían hecho o el pecado que habían hecho. Pero Jesús lo que trata de decirle a aquellos que le estaban oyendo: el pecado que hicieron aquellos hombres es el mismo pecado que vosotros podéis estar o hacéis cada día. Que no los mató ni los destruyó en aquel momento por el juicio que Dios mandó sobre ellos, porque ellos tenían un pecado tan harto que no podían perdonarle, sino que por cuanto ellos no se arrepintieron, no pudieron recibir la misericordia de Dios. Pero Él le vuelve a decir: y vosotros, aquellos que vinieron entendiendo y comprendiendo que ellos se sentían por santos, por limpios, por rectos, por hombres justos, le dijo: si vosotros no arrepentís de las cosas, también vosotros pereceréis. Quiero llegar en esta tarde de tú a tú. Hermanos, el mundo, creemos nosotros que cuando viene un juicio por causa de diluvios, terremotos, maremotos o se estrella un avión, creemos algunos cristianos que es porque eran demasiado malos, demasiados pecadores, y por eso Dios los destruyó. Cuando las Filipinas y en otros países vinieron huracanes, vinieron tifones y se llevaron a miles y miles de personas, todos decían: es que en esos países hay mucho pecado. Pero es que es igual por lo religioso que sea, como si es Estados Unidos, como si es Inglaterra, como si es España. Dios no manda el juicio por eso. Lo que Dios quiere es que la gente se arrepienta, porque si no, tendremos el mismo fin que han tenido otras personas, otros países. ¿Por qué? Porque el pecado es pecado, da igual la cantidad o el volumen o lo harto que sea, el pecado es pecado y no hay más solución sino el arrepentimiento. Hoy el Señor nos dice a nosotros que Dios no cataloga el pecado por lo grande que tú lo pienses, que lo veas, sino que el pecado es pecado, lo hagas como lo hagas. Puedes ser una persona que quizás te sienta justo, quizás te sienta recto, quizás, pero le dijo el Señor: ¿qué pensáis que estos galileos merecían más morir que cualquiera de los otros galileos que estaban en Galilea? No, sino que si vosotros no os ponéis a cuenta con Dios, también vosotros tenéis el mismo destino, que seréis muertos por la mano de Dios. Pero yo quiero llevaros a una verdad que todos nosotros debemos de entender. Dios le quiso decir
que si verdaderamente en nosotros no hay un arrepentimiento, no importa la gran cantidad de pecados o los pocos pecados que hagamos, Dios no podrá perdonarnos. Y sin perdón nos pasará como Sodoma y Gomorra, habrá destrucción. Sin perdón, si no hay arrepentimiento en nosotros, nos pasará como en la época de Noé, morirán y no tendremos la oportunidad de salvarnos. De una manera o de otra, el Señor nos manda a que estemos en ese lugar con un corazón sincero y con un corazón íntegro. En el capítulo 8 del libro de Juan, nos trae una historia que todos la saben, pero es la historia de aquella mujer que comete adulterio. Es una mujer que es sorprendida en acto de adulterio. Y los sacerdotes y los hombres de aquella ciudad trajeron a Jesús, porque Jesús estaba en el templo enseñando la verdad del reino de Dios. Y estaba ahí predicando, pero ellos vinieron y le insistieron y le hablaron y le dijeron: Señor, mira lo que dice la ley, que si halláramos a una mujer, a una persona en acto de adulterio, Moisés manda que nosotros la apedreemos. ¿Qué dices tú? ¿Os dais cuenta que solamente trajeron a la mujer? Pero para que la mujer cometiera el adulterio, ¿qué tenía que haber? Un hombre. Pero el hombre fue excluido, porque el hombre fue pagado para que eso lo descubrieran. Era un secreto que estaba íntimo en el corazón. Pero al hombre no lo trajeron. ¿Sabéis por qué había más consecuencias? Porque muchos de ellos a lo mejor también eran adúlteros. Y por eso no lo quisieron. Como no trajeron a la mujer, trajeron a la mujer como algo que podrían hacer justicia a ver lo que hacían. Y hay algo que nuestro Señor Jesús le responde. Y le dice la frase correcta en ese momento. ¿Sabe cuál era la frase? ¿Quién de vosotros no tiene pecado? Y esa es la frase que muchas veces juzgamos las cosas de los demás, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Miramos los defectos de los demás, pero no miramos nuestros propios defectos. Así que cuando leemos esta historia, encontramos que venían porque en la ley había alguien que había dicho, y ese alguien era Dios, que aquella mujer que fuera sorprendida en la ley de Moisés fuera muerta, apedreada. Pero se confundieron, estos hombres erraron, sí erraron. ¿Sabéis por qué? Porque Dios no buscaba nada más que una cosa: el arrepentimiento del pueblo de Dios para que Dios pudiera perdonar. Estos trajeron porque había una mujer que había cometido adulterio. Y en la ley de Moisés, que son los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos es: no cometerás adulterio. Pero también juntamente a ese mandamiento hay otro que dice: no dirás falso testimonio. No me escuchan. Ellos consideraban que estos sí eran pecados. Hay una ley que también dice: el que no honra a padre y a madre, este también sea apedreado. El embustero también sea apedreado. El que desea las cosas de su hermano o de su prójimo, este también sea apedreado. Pero ellos pensaban que eso no tenía valor, que eso no tenía importancia. ¿Saben por qué? Porque ellos no cometían adulterio, pero tampoco mataban, pero quizás mentían, quizás robaban, quizás no honraban a su padre y a su madre, quizás había muchos que deseaban el castillo, la casa, el coche o las cabras que tuvieran, y eso era el mismo pecado que esto. Así que yo quiero hoy en esta tarde decirte de parte de Dios: para Dios es igual el pecado que sea. Para Dios el pecado es pecado. Alguien dijo, y yo sé quién lo dijo, Gandhi dijo que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado, pero la Biblia es mentira, no lo pone en la Biblia, eso lo dijo Gandhi. En la Biblia jamás dice que Dios ama al pecador. Dios aborrece al pecado, y el pecado está en el pecador, y aquel que practica el pecado lo aborrece Dios. Así que no confundamos lo bíblico con la historia que dice. Fue Gandhi, que conociendo la verdad de Dios, Gandhi, aunque era un hindú, él dijo y extrayó, y con esto hay mucha gente que se ha ido al infierno por esta palabra: Dios no puede amar al que está en pecado, al que está en la maldad. Dios ama al corazón quebrantado y lo restaura para levantarlo. Así que todos aquellos hombres solamente pensaban en el pecado de esta mujer, pero no pensaban que ellos mentían, no pensaban que ellos robaban, no pensaban que ellos engañaban, no importaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien
quiere acusar a los demás. Cada vez que apuntas con un dedo, para ti hay 3 dedos que te están apuntando diciendo, mírate primero, mírate cómo vive y mira cómo anda. Entonces dice que Jesús, acercándose a aquellos, le dijo, quien de vosotros verdaderamente no tenga ningún pecado. Y entonces le tocó lo más profundo. ¿Saben lo que le mostró? Los 10 mandamientos. Le mostró los 10 mandamientos, que lo mismo era robar, que matar, que mentir, que adulterar. Es lo mismo, hermano. Aquí en la iglesia, por lo menos en la idea que yo tengo, la mayoría piensa que el mentir. ¿Qué dice la Biblia de la mentira? ¿La han leído en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis? Que ningún embustero entrará en el reino del cielo. ¿Me entiende ahora lo que le estoy diciendo? Cuidado, que tomamos las cosas de Dios como queremos, pero Dios nos dice en esta noche que Dios no buscaba la destrucción de aquella mujer que había cometido adulterio. ¿Sabe lo único que buscaba Dios? Era restaurar y levantar a aquella mujer, y lo que esperaba de la mujer es que se arrepintiera. Así que volviendo le dijo, mujer, ¿quién es el que está contra ti? ¿Quién son los que te acusan? Dice que abriendo los ojos la mujer no encontró a nadie, no miró a nadie, no vio a nadie. Entonces Jesús, que sí podía acusarle, ¿sabe lo que dijo Jesús? Ni yo tampoco. Pero al final, cuando se va, le dice una sola cosa: vete y no lo hagas más. Eso es arrepentimiento. Vete y no lo hagas más. Arrepiéntete de lo que has hecho. Te estoy dando la oportunidad que te arrepientas, porque si te arrepientes, yo te voy a dar fuerza para seguir hacia adelante, para caminar, para tener fe, para tener esperanza. Porque cuando tú cometes un error y le pides perdón a Dios, y le pides perdón a Dios de corazón, Dios te va a dar la fuerza suficiente para que sigas adelante, para que luches, para que pelees en el nombre de Jesús. Hoy más que nunca necesitamos esa gran verdad en nuestras vidas. Quiero que veáis a Dios con otros ojos. Quiero que veáis a Dios con otra forma de pensar. Dios no es el Dios que está con la espada desenvainada. Dios no es el Dios que manda rayos del cielo y te destruye. No hagas esto que Dios te castiga. Jamás castiga a Dios, te castiga tú. Dios no ha venido a castigar, ha venido a restaurar, a limpiar, a sanar y a levantar. El Señor le dijo, anda, levántate, pero mira, no lo hagas más. Porque yo lo que quiero es restaurar, levantar, pero quiero ver de ti un arrepentimiento. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, deberemos de actuar como actuó aquella mujer? Aquella mujer se fue. Yo tengo seguridad, hermano, miren cómo por dónde, tengo convicción que esa mujer aprendió la lección, y la oportunidad que le dio Dios de arrepentirse, creo que la aprovechó, la cogió y dijo, wow, voy a seguir, porque yo podía estar muerto por mi pecado, pero estoy viva en el nombre de Jesús. La Biblia nos declara que Dios ha venido para restaurar si tú estás dispuesta a que Dios te perdone. Ahora, si tú tienes los 10 mandamientos como algo serio y verdadero, tienes que empezar a entender que los 10 mandamientos están para cumplirlos, no están para saltarlos. Los 10 mandamientos no están para, este me interesa y este no me interesa. Yo como no mato, pero miente. Yo como no cometo adulterio, pero haces otras cosas. Dios dice en el libro, y quiero que lo leas en tu casa y que te medites en él, en Santiago dice que cualquiera que falla en uno de la ley, en un mandamiento de la ley, ha perdido todas las oportunidades, porque es como si hubiese cometido los 10 pecados que Dios ha ordenado que tú lo hagas. Sí, no sé si me entienden. El primer pecado, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer pecado? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú no ames a Dios sobre todas las cosas, estás fallando en toda la ley de Dios. Puedes ser muy santo, muy recto, muy lo que quieras, pero si no amas a Dios. El segundo mandamiento es tan sencillo como esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a la gente al mismo nivel que tú le amas, Dios no puede hacer nada. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuidado, no juegues con el nombre de Dios. No digas delante de Dios es mentira si Dios no está ahí, ni Dios te está hablando contigo. Y consecutivamente, honra a tu padre y a tu madre. Dale lugar a tu padre y a tu madre. Y si sigues leyendo, no matarás, no robarás, no codiciarás, no desearás las cosas que tiene tu prójimo. Pero Dios está haciendo de esto para que cuando tú cometas esto, porque ninguno de nosotros
vamos a ser leales, hermano. Ninguno de nosotros podemos decir que no pecamos porque estaríamos en contra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice en la epístola de Juan, si alguno dice que no peca, hace mentiroso a Dios y Dios no miente. Todos pecamos. Así que todos necesitamos arrepentirnos por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Así que Dios nos da la oferta, porque el único deseo que Dios tiene de que nosotros podamos ser restaurados es cuando pedimos perdón a Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y quiero mostraros un panorama tan precioso, tan maravilloso. Iglesia de Jesucristo, Dios no quiere condenarte, Dios no quiere mandar juicio sobre tu vida, solo quiere ver un corazón contrito y humillado. No lo desprecia el Señor. Un arrepentimiento genuino, no volver a hacerlo. Es como aquel hombre que cada vez que va borracho a su casa le pega a su mujer. Me arrepiento, yo quiero mucho a mi mujer, pero le pega. Sí, pero yo la quiero mucho. Un día la mata, porque la quería tanto que la mata. Y eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es no volver a hacer lo mismo que había hecho. Dios tiene que enviar a Juan y la isla de Patmos. Tiene que hablarle, tiene que decirle: Juan, quiero que escribas unas letras y que se las dirija a las 7 iglesias de Asia, porque mi iglesia, la que yo he levantado con mi sangre, la que yo cada día estoy en medio de ellos, la que yo le hablo, le aconsejo, le animo y le exhorto, se están extraviando. ¿Sabes por qué se están extraviando? Porque no han aprendido a pedirle perdón a Dios y porque no hay arrepentimiento en ellas. Y Dios tiene que enviar a este hombre anciano para que vaya y les predique, le escriba una carta y le diga a la iglesia de Éfeso: iglesia de Éfeso, así te dice el Señor, y por medio de la Biblia te lo recuerda: estoy contra ti porque has dejado tu primer amor. Y después le da un consejo: para que yo pueda borrar esta actitud que tú has hecho, tienes que empezar a hacer una cosa: arrepiéntete. Eso es lo que Dios quiere recordarnos. Dios ha visto el pecado, Dios ha visto lo que has hecho, pero Dios te está dando la solución: arrepiéntete. Fue el mensaje que le trajo a la iglesia de Éfeso. Yo he visto todo lo que tú has hecho y yo lo reconozco, todo lo que has hecho. Hay cosas buenas que has hecho, pero has hecho una que es fatal. Y es que has dejado el primer amor, has dejado que yo sea lo primero en tu vida, que es el primer mandamiento. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. Pero Dios ya no está en tu casa, en tu familia como lo primero, es algo más, es algo que tenéis ahí, es algo que te acuerdas de cuando en cuando, que cuando tienes problemas va y ora, que cuando estás haciendo algo malo, pero veo que te falta una frase que no está en tu boca de continuo, es el arrepentimiento. Arrepiéntete, entonces Dios hará lo que tenga que hacer. Ese fue el mensaje que le tuvo que mandar a la iglesia del amor, a la iglesia que amaba, a la iglesia que quería. Pero en un momento la iglesia de Éfeso había olvidado la esencia, por lo cual Dios le recuerda y le dice: arrepiéntete y volverás de nuevo a funcionar tu vida. Arrepentirse es no volverlo a hacer. Arrepentirse no es decir: me arrepiento y mañana hago lo mismo. No tiene ningún valor, ningún fundamento. Y hemos dicho que es el arrepentimiento un cambio de 180 grados. Ir para acá, torcerte y ir para acá. No volverlo a hacer más. Así que Dios le envía. Todo esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, hacia adelante. Le dice a esta iglesia algo tan sencillo como esto: porque yo sé que has caído aquí, solo te pido que te arrepientas. ¿Se arrepintió la iglesia de Éfeso? No lo sé. Lo que sí sé de parte de Dios es que tú y yo no podemos dejar a Dios en segundo lugar. Tú no puedes dejar a Dios en algo más, en tu iglesia, en tu casa, en tu familia. Una iglesia funciona cuando tú tienes a Dios como primero en tu vida. Cuando el amor de Dios es lo primero en tu vida. Cuando verdaderamente el amor de Dios reina en tu vida, todo lo demás te va a ayudar. Porque el que ama a Dios, Dios le ama a él, y Dios te ama para darte y darte y darte.
El segundo mensaje que encontramos en otra parte de la Biblia es a Tiatira. Dios le manda un mensaje, pero ¿cuál es el mensaje que le manda? Le podía haber mandado 1001 mensajes, pero le manda uno. ¿Sabe cuál es el que le manda? Arrepiéntete. El arrepentimiento debería de estar siempre en el corazón del cristiano. En la boca del cristiano debe de estar el pedirle perdón a Dios, el arrepentirse del daño que hace, el mirar todas las cosas que funcionan y no funcionan. Pero nosotros debemos de entender que Dios nos recuerda que debemos de pedir perdón por nuestros pecados. Y perdón también por las cosas que están fuera del orden de Dios. Si tú no te arrepientes, Dios no te perdona. Porque Dios no puede perdonar nada que no sea confesado. Había un hombre llamado David que en muchos de sus salmos le dice: Señor, perdóname aquellas cosas que aún ni siquiera yo sé que lo he hecho. ¿Por qué? Porque David sabía que si no se arrepentía de algo que quizás no se había acordado, Dios no podía perdonarlo. Y nosotros debemos de pedir perdón a Dios. Y todo esto funcionará de esta manera o de la otra. En el libro de Apocalipsis que estamos, 2:16, mira lo que dice en el 2:16. Dice, también tienes ahí, en el 15, también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaístas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vendré un día y con la Biblia y con la palabra de la boca, lo que yo he dejado escrito lo cumpliré vosotros. Pero Dios le pide simplemente, arrepiéntete. El arrepentimiento debe de estar en nosotros, si no vendrá un día Dios con la palabra de Dios, con lo que ya Dios lo ha dicho, que tiene una ley para mirarte y decir si no está andando conforme al proyecto divino de Dios. Hoy más que nunca necesitamos tener esa gran verdad, y esa gran verdad funciona en la iglesia de Pérgamo. Le dice, arrepiéntete, Pérgamo. He dicho Tiatira, Pérgamo. Le dice, arrepiéntete, porque si no vendré pronto y mirarás a la luz de la Biblia. ¿Dónde quiero llegar en esta tarde? Quiero llegar que si mira las 7 iglesias, solo hay 2 iglesias que se libran, que es la de Filipenses y la iglesia de Ertinia. Esa palabra arrepentimiento, por lo que se ve, estaba en el corazón de ellos, aunque habían hecho cosas que no estaban bien, pero había un arrepentimiento en ellos. Pero una tras otra le dice la misma frase. Yo la he pintado con amarillo y en todas las iglesias aparece la palabra arrepiéntete, 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 porque si no, vendré y actuaré. Ahora vamos a ir a lo que yo tengo que decir a vosotros. Hermanos de mi alma, cuesta tampoco pedir perdón a Dios. Lo que sí cuesta es obedecer a Dios. Pedir a Dios le pedimos perdón muchas veces, pero pedir perdón no es lo que nosotros pensamos decir, perdóname. Pedir perdón quiere decir no volver a hacerlo. Cuando tú le pides perdón y vuelves a hacer lo mismo el otro día, eso no es pedir perdón, eso es simplemente echar tontería y cosas que no sirven para nada. ¿Cuántos hijos te han pedido a lo mejor perdón a alguno de tus hijos y de qué han servido? De nada, al otro día vas a seguir haciendo lo mismo, por lo cual te pidió perdón. Eso quiere decir que no tiene ningún valor si no hay un cambio y una transformación. Hoy el Señor nos recuerda a nosotros que Dios sí te va a perdonar, pero Dios lo que quiere es que tú hagas un cambio en tu vida, que tú cambies tu forma de vivir, que tú vivas de otra manera diferente. Ese es el mensaje que trajo a la iglesia una y otra vez. Y el mensaje que le trajo a la iglesia es este: yo quiero que te arrepientas, pero que lo hagas de corazón, que nunca más. El apóstol Pablo luchó contra la iglesia de Cristo, pero de una vez que él entendió quién era Cristo, se arrepintió y nunca más luchó contra Dios. Hoy Dios quiere darnos la oportunidad a que nos arrepintamos, a que le pidamos perdón a Dios, a que si nuestra vida no funciona como tiene que funcionar, póngate en paz con Dios, pero cambia tu vida, no sigas con la misma. Yo tengo en mi corazón, cuando Josué
En el libro de Josué hay uno de las tribus llamado Acá, que le dice Dios a Josué: cuando entréis en la tierra prometida y peleéis, entraréis en esta ciudad y no tocaréis nada de lo que hay en aquel pueblo, porque todo lo que hay es anatema, es maldito. Dios no lo quiere, es todo maldición. Dice que este Acá, cuando luchó, peleó la guerra, sucedió algo. ¿Sabe lo que sucedió, hermano? Que encontró un lingote de oro, que encontró un manto babilónico y que encontró unas cosas y las cogió. Y Dios le dijo que no las cogiera, pero sigue para adelante. La esconden en su casa, toda su familia sabe que debajo de la casa hay una alfombra, y debajo de la alfombra hay un tesoro que han cogido, del cual Dios dijo que no tocara. Van a la ciudad de ahí y son derrotados por el enemigo. Llega Josué y habla con Dios y le dice: Señor, ¿cómo permites esto? Que estos pocos nos ganen. Nosotros somos muchos y estos son pocos y no han ganado. Y le echa la culpa, parece ser que lucha contra Dios, pero Dios le dice algo: has perdido, porque en el pueblo hay pecado, y el pueblo hace el pecado, proclama, y él sale proclamando diciendo: bueno, hermano, hay pecado dentro del pueblo, quien haya hecho algo que esté en contra de Dios, que salga. Callaron la boca, pasaron tiempo, y ya Dios empieza a decir: va a traer juicio. Cuando ya ve las orejas al lobo, le quiere pedir perdón, pero ya Dios no le puede perdonar. El que tenga oídos para oír, oiga. Hay un momento en el cual Dios no te va a poder perdonar. Hay un momento en el cual Dios no va a poder, porque va a venir juicio sobre tu vida. ¿Cuántas personas que tú y yo conoces que han venido a la iglesia, han estado ahí y no han pensado? ¿Saben cuándo han venido? Cuando han cogido el SIDA, cuando han cogido una enfermedad, cuando han venido. ¡Qué lástima! Ojalá hubiesen venido cuando estaban enteros y han venido a buscar a Dios. Pues él siguió con las suyas, y Dios siguió proclamando: va a venir juicio. Ahora ya coge a una tribu y dice: está en la tribu fulana. Ya se va acercando. Ahora quiere arrepentirse. Ahora se está viendo descubierto, pero ya Dios no le puede perdonar, porque Dios ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer. ¿Sabe lo que sucedió esto? Quiero decirlo, que el que vio el lingote y el que cogió el manto babilónico y lo que más cogiera fue Acá. Pero cuando Dios hizo juicio, ¿sabe a quién le tocó? A toda la familia entera. Dice que abrió la tierra la boca y se los tragó a todos. Y esto no lo digo para que tengáis miedo, esto lo digo para aterrorizaros. Cuidado. Dios busca de nosotros un arrepentimiento sincero. Que por tu maldad no pague el pecado toda tu familia. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Si este hombre Acá le hubiese pedido perdón a Dios desde el principio y decir: sí, yo he cometido, Dios le dio una oportunidad, le dio otra, pero no quería cambiar. Quizás tenían miedo, quizás pidieron perdón a Dios, pero no hubo cambio en ellos, porque no abrieron la tierra y sacaron el lingote y dijeron: perdónanos, lo hemos hecho mal. Se guardó el pecado, no lo confesó, y Dios lo exterminó, lo fumigó. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? La Biblia declara: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No te rebeles contra Dios, que Dios no te está pidiendo nada, simplemente está diciendo: has cometido una cosa, pídele perdón a Dios. Hola. Que no está pidiendo nada, hermano, que no está diciendo que le devuelva 10.000 euros, 20.000 euros, que está diciendo simplemente: te has equivocado, has metido la pata, pídele perdón a Dios. Y no vuelvas a hacerlo más, por supuesto, porque si vuelves a hacerlo es que no le pides perdón a Dios, es que te estás riendo de Dios. Y de Dios no hay quien se ríe. ¿Sabes por qué? Porque dice en Gálatas 6, 7 y 8 y 9: todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. El que siembra para Dios recibirá bendición de Dios, pero el que no siembra para Dios recibirá problemas y dificultades. En esta noche, o en esta tarde, perdón, me gustaría decirte que Dios no tenía nada con Nínive, que Dios no tenía nada en los tiempos con Sodoma y Gomorra, que Dios no tenía nada con Noé.
en los tiempos de Noé, que Dios no tenía nada contra aquella mujer que cometió adulterio, que Dios no tenía nada, que solamente quería Dios perdonarlo, pero necesitaba una palabra: arrepentimiento. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? ¿Cuántos se acuerdan? Algunos no. Dios le dio la victoria y Dios por medio de él hizo juicio con Israel y todas esas cosas. Pero llegó un momento que salió allí y dijo: uy, qué importante soy. Ay, cuánto dinero tengo, cuánto me quiere la gente, viene todo el mundo a buscarme. Se llenó el corazón. Y le dijo Dios: bueno, pues como él es tan fuerte, él es tan valiente, ahora te va a convertir en una bestia. Lo hizo como una vaca, comía alfalfa, hierba, lo tenían en el campo, le había salido pelo como crema. Pero llegó un momento que en su mente dice: reconozco que no hay Dios más grande que ti, me arrepiento. Se estuvo por 7 años, fíjate la calor de este hombre, por 7 años comiendo alfalfa, por 7 años sin vestirse, cubierto de un pelo que le había crecido de causa de la lluvia. Estaba ahí, pero cuando abrió la boca, Dios le perdonó y Dios le restauró de nuevo su reino para él. Así te dice el Señor. Está esperando de ti solamente que te arrepientas para devolverte todo lo que te tiene que dar, todo lo que te tiene que mostrar, todo lo que te tiene que guardar. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es el día que te arrepientes. Arrepentirse significa pedirle perdón. ¿Lo he hecho mal? Y Dios nos dice: no, yo no te perdono ahora te voy a mandar un rayo desde el cielo y simplemente le pides perdón a Dios y Dios te... Pero no juegues con Dios. Si le pides perdón a Dios, no lo vuelvas a hacer. Iglesia de Jesucristo, quizás ninguno de nosotros matamos, a lo mejor no adulteramos, pero si mentimos, si engañamos, si no honramos, cuidado, esto es lo que hay ahí en la Biblia. Mi intención en esta tarde no es acusar a nadie. Mi intención en esta tarde es darle la información que Dios quiere. Dios no espera nada de ti, solo espera que te arrepientas, que si te has equivocado que lo reconozcas y que si has hecho algo mal que te lo dejes y que sigas adelante. Te pido a que cierres tus ojos por un momento. Si hoy no le pides perdón a Dios, vas a seguir así y al final vendrá juicio, porque tarde o temprano hay juicio, porque todo lo que tú siempre vas a recoger. Padre, en el nombre de Jesús, me hablaste en esta palabra lo importante que es, que yo puedo guardar toda la ley, pero si fallo en uno de los puntos, haber fallado en los 10 mandamientos. Por eso yo te pido perdón en este día. Me arrepiento de aquellas cosas que no estaban como tenían que ser delante de ti. Y te pido en este día, Señor, que hagas tu obra en nosotros. Mira tu iglesia, Señor, que no es ignorante, tiene conocimiento, que tú eres el juez y el abogado, el único que nos puede librar, pero tú pides de nosotros que reconozcamos nuestras faltas y nuestros errores, que te pidamos perdón cuando nos equivocamos, para que tú gozosamente nos puedas perdonar y podamos tener paz para contigo. Gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús.